¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar del estado del conocimiento y para ello nos vamos a apoyar en una herramienta que ha abierto las presentaciones de Prezi. Es importante de entrada señalar que debemos de reconocer que cuando uno inicia un proyecto de investigación es importantísimo contar con recursos que nos permitan fundamentar teóricamente nuestro objeto de estudio. En ese sentido, precisamente lo que pretende un estado del conocimiento es contribuir a darle legitimidad e identidad disciplinaria a un objeto de estudio en el entendido de ser una de las dimensiones para fundamentar teóricamente un trabajo de investigación académica o científica. Al respecto de ello, es importante no perder de vista que en la medida en que es un recurso que fundamenta teóricamente un trabajo, es importante que un investigador principiante conozca cuáles son las consideraciones que no debe de perder de vista a la hora de pensar en un estado del conocimiento. De entrada, apelando a Anna Hirsch-Adler, debemos de reconocer la especificidad de un estado del conocimiento, es decir, no perder de vista que se ubica en un campo de conocimiento o incluso en un área disciplinaria. Por lo tanto, las fuentes de referencia que debemos de consultar deben de tener que ver con ese campo de referencia que tenemos nosotros para construir ese objeto de estudio. Y ella nos señala que debemos de revisar artículos de revistas, capítulos de libros y tesis de grado, preferentemente. Recordemos que si hablamos de que el estado del conocimiento es un ejercicio de fundamentación, es importante tener claridad en cuanto al tipo de fuentes de referencia que debemos de consultar. Un poquito más adelante voy a entrar en algunas particularidades. Para cerrar esta plantilla, podemos señalar que en un estado del conocimiento debemos priorizar investigaciones que garanticen el manejo de datos teóricos y de datos empíricos. Por eso, si hablamos de artículos, deben ser artículos científicos, es decir, producto de avances o de procesos de investigación concluidos. Eso es particularmente importante y por lo tanto, como investigador, sin perder de vista. Continuando con algunos pormenores, es importante señalar que en un estado del conocimiento es importante que nosotros establezcamos una serie de consideraciones para tratar de ordenar el proceso de búsqueda, selección y manejo de la información en determinadas fuentes de referencia. Y para ello podemos hablar de un método que se centra particularmente en dos tipos de criterios, los académicos y los metodológicos. Hablemos primero de los criterios académicos. De entrada, es importantísimo que declaremos las bases de datos que vamos a consultar y para ello se sugiere consultar en su universidad si cuentan con un servicio de biblioteca virtual y tienen contratados bases de datos que pueden ser las del CONRICIT, donde se encuentran anidadas aquellas bases de datos donde están las publicaciones de más alto impacto. Y eso es lo primero que tenemos que aprender a emplear. Pero también es importante señalar que hay bases de datos que son de acceso abierto y que en el Google comercial o en el Google académico podemos acceder a fuentes de referencia que son particularmente legítimas, es decir, validadas porque han sido publicadas en revistas periódicas, indizadas y también de alto impacto. Otro criterio que debemos de establecer es el periodo de revisión, es decir, cuánto tiempo hacia atrás vamos a explorar para poder encontrar esas fuentes de referencia que para mí serán útiles. Pueden ser 10, 5 y hasta 3 años, dependiendo mucho del campo de conocimiento y del propio objeto de estudio que estamos trabajando. Dentro de los criterios académicos, uno de los últimos criterios y que a mí en lo personal me ha funcionado mucho es el establecimiento de una serie de algoritmos, es decir, una serie de palabras claves o palabras compuestas que favorezcan el acceso a las fuentes más convenientes. Y por supuesto, estos algoritmos tendrán
que ver con nuestras nuestros conceptos, nuestras variables, nuestras categorías, nuestros constructos teóricos que como habilitados para el dominio de ciertos conocimientos disciplinares tenemos nosotros y por lo tanto nos permite en el proceso de problematización del objeto de estudio desarrollar un discurso cuya propiedad sea teórica. ¿Por qué? Por el manejo de términos académicos, términos científicos y por lo tanto desde allí podemos construir los algoritmos. Ya pasando al criterio metodológico, tendríamos que manejar información muy precisa, particularmente, por ejemplo, información relacionada con el marco epistémico, con los métodos y técnicas empleadas, con las perspectivas teóricas, con los principales hallazgos o resultados como base, sin dejar de ver que también es importante, por supuesto, registrar la información del autor, del título de la publicación, del año de la publicación y por supuesto la liga, porque llegará el momento en que tenemos que relacionar todas las fuentes de referencia que hemos empleado a lo largo del proceso de investigación. Otro aspecto que podemos mencionar al respecto de los criterios metodológicos son el tipo de información, más bien el tipo de recursos que vamos a emplear para el manejo de la información que vamos a obtener de los centenares o decenas de fuentes de referencia que podemos consultar. Por ejemplo, tablas estadísticas, tablas de contenido y también el tipo de análisis que podemos realizar para el tratamiento discursivo y en prosa de la información. Eso es particularmente importante que no lo perdamos de vista. Y al respecto de ello, por ejemplo, me gustaría eh, hablar acerca del para qué el estado del conocimiento. Bueno, hemos hablado que tiene que ver con un trabajo de investigación y en ese sentido, un estado del conocimiento, dice aquí, nos permite conocer el grado de desarrollo de un conocimiento que se vincula al problema de investigación que yo quiero. Cerón, Martínez y López Quiterio nos dice que nos permiten además tener un panorama sobre el conocimiento que se vincula al problema que yo quiero investigar. Y en ese sentido, favorece enriquecer y darles fortalezas precisamente a nuestro tema y problema de investigación. Entonces, en ese sentido, sería importante, por ejemplo, a propósito del grado de desarrollo, manejar tablas estadísticas como las que aquí estoy mostrando, donde por una parte podemos agrupar información relacionada, por ejemplo, con el tipo de publicación, el tipo de objeto de estudio, el tipo de método empleado, pero también podemos hablar acerca de los países desde donde se ha producido ese conocimiento, el periodo o los años en donde se produjeron ese tipo de conocimiento y por supuesto los objetos de estudio. Y todo ello se puede manejar porcentualmente o bien en una gráfica como la que alcanzo a mostrar aquí, por ejemplo, para hablar acerca de el tipo de objeto de estudio, el campo en donde se ubica, los métodos que preferentemente se han empleado, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es importante la heurística, la creatividad y la imaginación del investigador sistemático y metódico de toda esa información que obtenemos a través del estado del conocimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Solamente podemos presentar eso? A mí en lo personal me gusta presentar en un primer momento esas tablas y a continuación no solamente un análisis estadístico descriptivo, sino también un análisis hermenéutico que se puede agrupar por categorías o por dimensiones, para entonces favorecer el grado de no solamente de conocimiento, sino también el ejercicio hermenéutico para interpretar, por ejemplo, los resultados, los tipos de objetos que preferentemente se han manejado por campos de estudio o por áreas disciplinarias. Eso particularmente a mí, en lo personal, como académico, investigador,
Me importa mucho porque comenzamos no solamente a hacer un análisis crítico a través de la hermenéutica, sino también comenzamos a reflexionar en términos teóricos con relación a cómo se ha movido un objeto de los conocimientos que se reportan en las fuentes de referencia que estamos revisando. Ya para ir más o menos concluyendo, estaríamos apuntando lo siguiente, y aquí sí lo leería textualmente tal y como está aquí en la plantilla. El estado del conocimiento permite acercarse a los conocimientos producidos en un campo de conocimiento o disciplinario, dijimos. Y eso tiene que ver con algo que es importante. Uno, nos permite con esa información fundamentar mejor la lectura que estamos haciendo del problema o fenómeno de investigación que yo quiero trabajar. Y eso es importante, ¿por qué? Porque entonces volteamos hacia atrás, recapitulamos ese conocimiento que se ha venido construyendo en los últimos años y por lo tanto tenemos el conocimiento del grado de aporte que a un campo disciplinario a través de sus objetos de estudio. Dos, podemos, decíamos hacia el final, analizar críticamente a través de un ejercicio de interpretación hermenéutico que me parece es particularmente válido en este tipo de ejercicios para ampliar el horizonte desde donde nos estamos posicionando frente a esos resultados producto de los procesos de pesquisa que otros colegas han hecho a propósito de un objeto de estudio que es afín al que yo quiero trabajar. Dos, requiere del investigador la sistematización y el análisis de fuentes de referencia. Ya hemos dicho, es un ejercicio de organización de fuentes de información y por lo tanto, en la medida en que seamos metódicos, será más de búsqueda, de selección y de tratamiento de las fuentes de referencia. Y en ese sentido he hablado de criterios académicos y criterios metodológicos. Favorecer, graduar el conocimiento y analizarlo para definir mejor un objeto de estudio. Un poco lo apuntaba yo al principio. Es decir, nosotros hacemos un análisis estadístico, obtenemos porcentajes en cuanto al grado de conocimiento que se muestran en cada una de las fuentes de referencia o en la agrupación que hacemos dependiendo de una variable, de una categoría, incluso de un constructo teórico. Pero a continuación nos posicionamos críticamente, reflexivamente frente a esos resultados y hallazgos. Hablo de resultados para hacer referencia a datos que se obtienen a través de procesos de carácter cuantitativo, porque sabemos que una de las premisas de la investigación cuantitativa son los resultados, mientras que hablo de hallazgos cuando hacemos referencia a enfoques cualitativos eh, que han empleado, perdón, los investigadores para el trabajo de campo. Y hablamos de hallazgos porque, a diferencia de lo cuantitativo que importa el resultado, en lo cualitativo importa el proceso, porque a través del proceso, incluso desde una mirada crítica y reflexiva, podemos ir configurando entramados teóricos. Entonces, por eso hablo de resultados y hallazgos. Resultados en lo cuantitativo, hallazgos en lo cualitativo. Entonces, nosotros nos posicionamos crítica y reflexivamente frente a ellos y por lo tanto podemos comenzar a teorizar, a enriquecer hipotéticamente nuestra mirada que hemos venido construyendo a propósito de este proceso de ir construyendo un objeto de estudio. Bueno, me parece que hasta aquí lo podemos dejar. Gracias, espero que esta presentación sobre el estado del conocimiento les sea útil. Recuerden, es un tutorial complementario a lo que pueden encontrar en la vasta literatura que hay a propósito de el estado del conocimiento, el estado del arte o el estado de la cuestión. Gracias y nos vemos en la siguiente. Les ha hablado Genaro Aguirre Aguilar.